el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Siento compasión por esta gente porque ya llevan 3 días sin comer, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 37. Este Evangelio nos trae una gran enseñanza. Ojalá usted pueda oírlo completo. Ojalá usted se pueda detener a meditar completo este Evangelio. Vamos a tener a Jesús llevándose a la gente para un cerro, para un monte, un lugar de esfuerzo. Vamos a tener a la gente confiando en Jesús que no le va a defraudar. Y vamos a tener a la gente recibiendo de Jesús los milagros y el alimento que ellos esperaban. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 37. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Todos. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aleluya, aleluya.
ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordos y muchos otros enfermos. Y los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque lleva ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar tal muchedumbre? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los 2 pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder tener los mismos sentimientos de Cristo. Tuvo compasión de la gente, sintió algo que lo impulsaba a ayudar a la gente. Jesús tuvo compasión, tuvo lástima de aquellas personas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder sentir compasión, sentir el dolor que el otro siente. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es 1 de diciembre, miércoles. Alabo y bendigo a Dios por este día, por este inicio de mes, por esta hermosa oportunidad que el Señor nos regala para compartir. Estamos comenzando el mes de diciembre, estamos en el tiempo de Adviento, de la preparación. Hoy a las 7 de la noche, hora de Venezuela, vamos a colocar un video, si usted puede verlo, un video bonito, cortico, donde hicimos aquí en Santa Rosa un encendido de luces en el jardín, en la parte al frente de la casa cural que se construyó. Y vamos, bueno, si ustedes pueden verlo, búscalo en YouTube, en este canal, lo vamos a pasar en la noche. Y el día 15 de diciembre vamos a mostrarles el trabajo que estamos adelantando en la iglesia. Y vamos a hacer el encendido de luces de la iglesia y ya prepararnos para el comienzo de la novena en honor al niño Jesús. Hermanitos, la palabra de Dios hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 29. Vamos a buscarla en la Biblia. Quiero agradecer a todas las personas quienes nos apoyan, quienes nos colaboran para el trabajo que llevamos aquí en esta comunidad de Santa Rosa. Que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique a todas las personas quienes generosamente nos colocan su granito de arena. Y también a todos los que hacen oración. Que el Señor les bendiga. Gracias por su oración, gracias por su apoyo. La palabra de Dios de hoy, de San Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 37. Me gusta cómo Jesús tiene compasión de la gente. ¿Ustedes se acuerdan del evangelio que meditábamos en estos días? Jesús fue a la orilla, ¿se acuerdan? Fue a la orilla del mar de Galilea. Jesús estuvo a la orilla del lago y llamó a personas a trabajar, ¿se acuerdan? No llamó a flojos, llamó a personas que estaban trabajando. A Pedro, a Santiago, a Juan y a Andrés, estaban trabajando. Jesús se va del mar y va a subir una montaña, sube al monte. Y me llama la atención que cuando Jesús sube al monte, cuando se da cuenta, hay una gran cantidad de personas que subieron el monte con él. Y le hago hincapié en el ambiente donde estaba Jesús, porque una cosa es estar en la playa, en el mar, donde todo el mundo va a descansar, donde todo el mundo va a relajarse, a pasar vacaciones a la orilla de la playa. Y otra cosa es estar allá arriba en el monte. Estar allá arriba en un cerro donde todos llegan cansados. No crean que subir un cerro o una montaña es fácil. No. Es difícil. No es fácil. Subir un cerro o una montaña depende de la inclinación. Cuando usted llegue arriba está cansado. Usted está cansado. Yo no sé si usted ha subido a algún lugar. Miren, pero yo recuerdo cuando era más chamo, vivía por allá, por mi casa, por San Cristóbal. Nos íbamos a hacer ejercicio los hermanos, mis hermanas. Y nos íbamos a caminar por allá por una montaña en las tardes. Y cuando llegábamos allá arriba, llegábamos cansados. Cuando llegábamos arriba de esa montaña, pues iba la gente a hacer deporte. Y el deporte era subir la montaña. Uno llega cansado. Casi que no puede respirar. Casi que no puede ni hablar. Bueno, dice la palabra de Dios que Jesucristo el Señor fue y subió a un monte, a una montaña. Y lo sorprendente es que a Jesús lo seguía allá mucha gente. Y la gente que había subido allá con Jesús, pues también hizo un esfuerzo. Se fue detrás de él. Y usted va a escuchar ahorita en el Evangelio cómo Jesús sana a los enfermos, cura a las personas que van. Pues claro, hicieron un esfuerzo. Se fueron detrás de él. Lo buscaron, lo encontraron, les habló, les predicó. ¿Y qué nos enseña esta gente? Que las cosas de Dios, que el reino de los cielos es de esforzados,
No es que ustedes y yo vamos a decir, ay, me va a ganar el cielo, ay, es como que sacar la lotería, así es facilito. No, Señor, usted tiene que seguir a Cristo. Y el camino de seguir a Cristo es cuesta arriba. Al principio, pues todo parece bonito, todo color de rosa, campo, anchura, que va pasando la gordura. Voy yo, todo bien, todo me aplaude, todo me... Después de que usted se casa, después de que usted hace la primera comunión, después de que usted llega a la iglesia, usted se va a dar cuenta de los problemas que va a encontrar. Es cuesta arriba. Y entonces Jesús, cuando llega arriba, se da cuenta que no hay bodega, que no hay lugares, tiendas, que no hay nada donde vendan comida, nada donde vendan nada. Jesús llega allá y se da cuenta que allá no hay alimento para la gente y siente por las personas lástimas o compasión porque lo estaban siguiendo y no tenían qué comer, porque la gente tenía hambre. A Jesús lo siguieron. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va Jesús? Y se fueron, subieron la montaña. La gente no se preocupó de comida, la gente no se preocupó de bebida. Jesús se fue arriba. ¿Estaba acostumbrado Cristo al ayuno? Sí, hacía ayunos de 40 días. ¿Estaba acostumbrado Jesucristo a la oración? Sí, iba al cerro, aquí iba al cerro a hacer oración. Pero cuando se dio cuenta que había mucha gente, Jesús tuvo lástima, tuvo compasión de la gente. Y tuvo compasión porque no tenían que comer. Cuando ustedes y yo nos preocupamos de Cristo, del seguimiento a Cristo, Cristo se va a preocupar de nosotros. Jesús le dio de comer a la gente que lo seguía. Jesús ayudó a las personas que estaban detrás de él. Jesús no dejó solo a sus seguidores, a sus discípulos, los alimentó. A veces nosotros en la vida decimos, pero es que si me meto de lleno en la iglesia, ¿de qué voy a vivir? Pero es que si doy el paso para evangelizar, ¿cómo voy a comer? Pero es que si yo busco a Dios, a ver, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Me muero de hambre. Oye, preocúpense por las cosas del reino de los cielos, dice el Señor, y las demás vienen por añadidura. Y cuando Jesús viene, mira a la que venía la gente, llama a los apóstoles, a los discípulos, y dice, mire, me da lástima esta gente. Vienen con nosotros y tienen hambre. Y entonces los apóstoles, humanamente pensando, le dicen, bueno, mándelos que bajen el cerro, mándelos que se vayan para su casa. ¿Para qué se vinieron? Se fueran quedado en su casa, se vinieron detrás de nosotros, ahora que se regresen, ahora que se vayan. Y aproveche que está temprano, Señor, porque los agarra en la noche a esa gente, regreso a su casa. Pues no, Jesús no los corre. Jesús no abandona a la gente, me llama la atención eso. Jesús no deja a ninguno sin comer. Lo manda a sentar, les da de comer y todavía sobra comida. Escuchen, no los corre, se preocupa por ellos, los manda a sentar, les da de comer y todavía sobra comida. ¿A qué te invita la palabra de Dios hoy? ¿Qué te llama la atención de este evangelio? ¿A qué te invita el Señor hoy? Cuando ustedes y yo seguimos a Cristo, cuando ustedes y yo seguimos a Dios, vamos a tener problemas como cuando subimos un cerro, llegamos arriba cansados. Jesús llegó y se sentó, estaba cansado. Mandó a la gente que se sentara, estaban recién llegando, siéntese, siéntese. Pero Jesús dijo, les voy a dar de comer a estas personas. Los apóstoles, que son los que seguían a Jesús, los discípulos, que son los que Jesús había invitado, había llamado, los que estaban detrás de Jesús, dudaron. Dijeron, pero ¿cómo vamos a alimentar toda esta gente, Señor? ¿Cómo le vamos a dar de comer a todos? Miren, vamos a hacer algo. Vamos a correrlos, que se vayan. Ya nos siguieron, ya están con nosotros, ya son de los nuestros. Esto era una caminata nomás. Esto era para hacer ejercicios aquí arriba en el cerro. Bueno, ahora que se vayan, ahora que se regresen, ¿qué vamos nosotros a preocuparnos de ellos? Vamos a decirle que se vayan. Y Jesús le dijo, un momentico, siéntenlo y denle ustedes de comer. Y Jesús le dio de comer a toda aquella gente que lo seguía.
Este día, la palabra de Dios nos invita a confiar más en Cristo, ¿saben? Nos invita a confiar más en Dios. A veces ustedes y yo sacamos la excusa de decir, si yo no trabajo y no hago mis cosas, me muero de hambre. Si yo no trabajo y hago mis cosas, ¿cómo voy a vivir? Si yo no trabajo y hago mis cosas, ¿de qué voy a alimentarme? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ayudar en la iglesia? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer esto? ¿Cómo se le ocurre? No. Jesús, Dios, el Señor, nos va a proveer lo necesario. Y se lo digo porque yo soy sacerdote. Y se lo digo porque yo lo he vivido. Mi vida de sacerdote en el ministerio que Dios me ha dado, pues el Señor no me ha abandonado. El Señor no me ha dejado solo y siempre me ha dado lo necesario para yo vivir. Me ha dado lo necesario para yo comer, para yo vestir. ¿Cuántos de ustedes no me colocan el granito de arena y me ayudan y me apoyan? Porque escuchan la palabra de Dios. Entonces Jesús no abandona a nadie. Padre, pero eso usted porque es cura. Yo conozco muchos curas. Yo conozco a muchos curas que han dudado de las bendiciones que Dios da y no reciben nada. Yo conozco muchos sacerdotes que han dudado de lo que se llama la divina providencia y no reciben nada. Yo confío en Dios. ¿Acaso usted no confía? Mire la gente. Se fueron con Jesús. Llegaron al cerro. Y cuando uno llega a un cerro arriba, pues tiene hambre. Y Jesús los alimentó. No los corrió, no los apartó. Hoy la palabra de Dios nos invita a confiar en Cristo. A confiar en Dios. A buscar a Dios. Dios no nos va a dejar morir. Dios nos va a ayudar. A veces nosotros creemos que si ayudamos, que si trabajamos en la iglesia, que si trabajamos para Dios, no vamos a morir de hambre. No vamos a tener lo necesario para vivir. Nos van a hacer falta muchas cosas. No, de ninguna manera. Mi vida de sacerdote he experimentado cómo Dios me ha ayudado, así como ayudó a esta gente. Pero me llama la atención de este evangelio muchísimo la confianza que tenía la gente en Cristo. La seguridad que tenía la gente en el Señor. Aquella confianza es envidiable. Aquella confianza es única. Se iban a ir al cerro. Se iban a ir a un lugar, escuchen bien, donde no habían... Miren, cuando yo estuve por allá a Tierra Santa, yo me acuerdo que nosotros, pues nos llevaban en carro, ¿verdad? Nos subían allá a esos cerros y después cuando usted bajaba había tienditas donde usted podía comprar, bueno, habían, yo no me acuerdo cómo es que se llama eso, una fruta, bueno, si alguno sabe cómo se llama, escríbalo en los comentarios. Una fruta... granada, algo así se llama. Que usted bajaba, ahí estaban vendiendo granada. Usted compraba granada si quería. Ahí estaban vendiendo agua, ahí estaban vendiendo refresco, ahí estaban vendiendo comida. Lo que usted quisiera, ahí se lo vendían, ahí estaba. Y usted bajaba tranquilo y llegaba, compraba su soda, se sentaba, descansaba, un jugo de naranja y ya. Aquella gente no tenía eso. Aquella gente se fue al cerro siguiendo a Jesús, confiando en que estaban con el maestro, confiando. Eso es lo que me llama la atención de este evangelio. En que la gente confió plenamente en Cristo y se fue con el Señor y Dios le proveyó el alimento. Este evangelio nos debe enseñar a todos que en Cristo debemos confiar, que en el Señor debemos confiar. Le dio comida a todos. Mire, vamos a meditarlo para que ustedes vean cómo la gente confiaba en el Señor. Se fueron a un cerro, vamos para allá, se los llevó. Los apóstoles dijeron, tantísima gente, yo me imagino los apóstoles no sabían qué hacer con tanta gente. No tenían protocolo, no tenían nada preparado, nada previsto, no habían llevado carnitas, no habían llevado almuerzo, no habían llevado soda, no habían llevado fresco, ni agua, ni nada. No habían llevado galletas, no tenían nada para darle a la gente. Uy, córralo, Señor, porque yo entiendo cuando hay gente con hambre, cuando hay gente necesitada y ustedes y yo debemos darle algo. Eso es entendible. Eso es de entender. Y Jesús tuvo compasión. Sintió lástima de la gente y los alimentó. No los abandonó.
La gente confió en Cristo y Cristo no los defraudó. Por eso hay un cuadro muy bonito que dice: Jesucristo, amigo que nunca falla. Porque el Señor nunca nos va a fallar. Miren, presten atención a este evangelio de San Mateo capítulo 15, versículo 29. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. ¿Dónde estaba Jesús? En la playa. Fue y se encontró con los más trabajadores, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Le dijo: vámonos. Y se los llevó a subir un cerro. Estaba donde había gente floja, estaba donde había gente pereceando, estaban en la playa, pues imagínese usted la playa, de vacaciones, de shopping, de relax. Y fue y se los llevó al cerro, se los llevó a caminar. Y cuando llegó en el cerro, pues estaba cansado, pues se sentó. El sentarse era propio de los maestros de la ley, era propio de los fariseos, era propio de las enseñanzas que daban. Jesús se sentó y se sentaba el maestro y hablaba. Acudió a él mucha gente. ¿Dónde estaba Jesús? Subió al monte. ¿A dónde fue la gente? Subió al monte con él. ¿A dónde fue Jesús? Al monte. ¿Y qué hay en el monte? Nada para comer. ¿Y qué hay en el monte? Nada, ni agua. ¿Y qué hay en el monte? Nada. Pero la gente no tomó la precaución de llevar nada. La gente fue al monte. Un evangelio dice que había un muchacho con unos panes y con unos peces. Subió al monte y no se fue pensando en qué voy a comer, en qué voy a vestir, cómo voy a dormir. Jesús se va y yo me voy con él. Confianza plena. Mucha gente acudió a él, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordos y muchos otros enfermos. Imagínense, la gente que estaba enferma era la que buscaba a Jesús. Óiganlo bien. La gente que estaba enferma era la que buscaba a Jesús. Y yo quiero que ustedes analicen bien esto. Porque mucha gente cuando tiene salud, mucha gente cuando está bueno y sano, mucha gente cuando tiene todo, tiene sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, todo lo que Dios le ha dado. Mucha gente cuando está en buenas condiciones no busca a Dios, se cree autosuficiente, se cree poderoso, se cree grande, se cree lo maximito. Pero cuando cae en un hospital, cuando cae en una enfermedad, con una enfermedad incurable, ahí sí busca a Dios. Cuando está pasando por una enfermedad difícil, ahí se busca a Dios. La mayoría de las personas que fueron con Jesús a aquel cerro eran enfermos e hicieron todo su esfuerzo por llegar allá, porque no era fácil llegar, no era la playa, era un cerro, era un monte y llegaron allá. A veces nosotros somos tan masoquistas, a veces nosotros somos tan sinvergüenzas que necesitamos que se nos dé una enfermedad, que se nos dé una situación difícil para buscar a Dios. ¿Y cuántas personas con enfermedades terminales ahora están buscando a Dios? ¿Por qué esperas que te dé una enfermedad para buscar a Cristo? ¿Por qué esperas que te dé una enfermedad para buscar al Señor? Subieron al cerro tullidos, cojos, mancos, ciegos, sordos, mudos. Y fíjense que la palabra de Dios dice: y Jesús los curó, y Jesús los sanó. Enseñanza: no esperes que te dé una enfermedad para buscar a Jesús. Sin embargo, si lo has buscado en tu enfermedad, bienvenido seas. Bienvenido seas. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. La gente se admiró, la gente se sorprendió, la gente amaba a Jesús, quería a Jesús porque iba haciendo la obra. La gente amaba a Jesús, quería a Jesús porque iba actuando. La gente quedó sorprendida, la gente quedó admirada porque Jesús estaba haciendo milagros. Miren lo que viene, la gente confiaba en Jesús. Miren lo que viene. Escuchen con atención. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: vengan acá.
Me da lástima esta gente. Miren cómo les habla. Me da lástima, siento compasión. Me da entrañas de misericordia por esta gente. Porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. ¿Cuántos días llevaban con Jesús? 3. Pregunto, ¿eran personas de fe, sí o no? Sí. Subieron al cerro, estaban allá acampando. Estaban durmiendo, se les acabó la comida. No tenían qué comer. Lo que habían llevado se le había acabado. Hay muchos que dicen, cuando Jesús multiplicó los panes, que la gente sacó los panes y todos lo repartieron y se lo comieron. Mentira, la comida se acabó, se terminó. Las provisiones que a lo mejor alguien dijo, llevo unos panes, llevo unos pescados, decimos aquí en Venezuela, un avío para el camino, una provisión, se terminó. Me da lástima esta gente porque lleva ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Claro, se habían comido todo, no había tienda, no había nada para comprar, no había donde la gente podía comprar, alimentarse. Pero me llama la atención la fe de esa gente. 3 días con Jesús y no se habían ido. 3 días con el Señor y no se habían apartado. La gente tenía una fe grande en Jesús. La gente tenía una fe inmensa en Jesús. 3 días, imagínense usted. 3 días. Usted porque usted va de paseo o va para tal lado. Usted no se preocupa tanto de la comida porque lleva la plata. Pero allá en el Poco de Monte, ¿qué comida va a haber? Allá en el Poco de Monte, ¿quién va a subir comida? ¿Qué van a vender? Pues nada, todo había acabado. 3 días durmiendo, estando con Jesús. Me da lástima esa gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Tenían fe. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. No era ahí mismo, no era cerquita. Alguien puede decir, pero vayan al pueblo ahí mismo y ahí hay comida. Jesús dice, si los mando en ayunas de aquí para allá, no aguantan. Si los mando en ayunas de aquí para allá, no aguantan. Por eso nosotros los católicos tenemos algo que se llaman retiros, ¿saben? Donde nos vamos viernes, sábado y domingo, 3 días. Y hay gente que no aguanta un retiro. Tenemos convivencias o dinámicas, actividades, talleres que duran un día, ni eso aguantan. Padre, ¿dónde dice la Biblia que hay que hacer retiros? El retiro de Adviento, ¿dónde dice la Biblia que hay que hacerlo? Jesús se llevó a la gente 3 días por allá para un retiro. Y retiro es apartarse. Y Jesús se lo llevó para un cerro por allá. Me da lástima. Si lo despido, se van a desmayar. Significa que el lugar era lejano. Oigan, los discípulos le preguntaron, a ver, ¿de dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a esta muchedumbre? ¿Qué pretende Jesús? Que vayamos allá al pueblo, a los caseríos y nos traigamos toda esa comida. ¿Cómo vamos a lograr llevarla toda? Si eso es sin muchísima gente. 5,000, 4,000 personas. ¿Cuánta gente había? No sabemos. Había mucha gente. Y los apóstoles dijeron, a nosotros no nos dé ese muerto. Nosotros no vamos a ir a estar buscando comida para la gente, para que se alimente. Ni que fuéramos animales para estar llevando tanta comida. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, son 7 y unos cuantos pescados. La gente llevaba pescados y llevaba panes. Esa era la comida que había. 3 días con Jesús. Se había acabado el alimento. Lo único que había eran pescados, 7 panes y unos pescados. Eso era lo que quedaba. Hay teólogos que dicen, es que toda la gente sacó multiplicación de los panes, sacó pan y sacó pescado y todos comieron. Esa fue la multiplicación. No, señor. 3 días sin comer, se les acabó el alimento. Tanto que Jesús dijo, si los despido se mueren de hambre por el camino. Tienen que comer aquí. Pero como la gente tenía fe en Jesús, pero como la gente creía en Cristo, como la gente creía en el Señor, Jesús dio la orden a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los 2 pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los fue entregando a los discípulos. Y los discípulos a la gente, todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos de pedazos que habían sobrado. Como la gente confió en Jesús,
como la gente fue a seguir a Jesús y estuvo de retiro con el Señor allá 3 días, Jesús no los defraudó. Jesús no les falló. Jesús los alimentó. Este evangelio nos debe enseñar a todos, en primer lugar, que en las cosas de Dios son como cuando usted sube un cerro y termina cansado. Son cuesta arriba, son difíciles, no son fáciles. Aquellos que creen que el camino de la iglesia todo es color de rosa, apague y váyase, porque no es así. Este evangelio nos debe enseñar a nosotros que debemos ser personas de fe, no personas desconfiadas del Señor. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a dar el milagrito? ¿Será que el Señor me puede socorrer? ¿Será que Dios hará lo posible por ayudarme? Deje de ser desconfiado. Tercero, la gente que siguió a Jesús fue digna de compasión, de admiración, de lástima del Señor. Jesús tuvo compasión de las personas. Que ustedes y yo no perdamos la compasión por las personas. A veces somos nosotros personas que no sentimos compasión por nadie. Mucho cuidado. Luego, Jesús no defrauda a nadie. Alimentó a todos. Los discípulos querían correr a la gente. Los discípulos no querían ir al pueblo a buscar comida. Los discípulos querían que la gente se fuera. Jesús no defraudó a nadie y nunca ha defraudado a nadie y nunca va a defraudar a nadie. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.